Hola, muy buenas noches. Hace tan solo unas semanas esto era tan solo una utopía, una fantasía, y bueno, está demostrado que caminando te acercas cada vez más a las utopías. Gracias a la Xunta de Galicia, gracias a la Diputación de Ourense y gracias a la generosidad de gente como Jaime García Cantero, de José María Lasalle, como Adriana Moscoso del Prado, que entrará un poquito más tarde, porque gracias a ellos es posible, y también muchas gracias a todos vosotros por estar ahí. Esperemos que caminemos juntos hacia una utopía y que sea de verdad una gran utopía donde vivamos todos un poquito más felices. Sin más, os dejo ya con Jaime García, que va a charlar un buen rato de algo tan interesante como es el futuro. Muchas gracias. Pues muchas gracias Juan. Yo lo que sí que te pido a ti y a los asistentes es que cuando sea un tiempo procedente nos aviséis, porque José María y yo creo que nos podemos estar mucho rato aquí hablando, y él tiene un avión que coger y seguro que la audiencia hay muchísimas cosas que hacer. Yo lo primero es felicitar a Juan por esta idea que estamos también comentando de recuperar la palabra utopía, ¿no? En un momento en el que estamos rodeados de distopías, en el que parece que las distopías se han hecho realidad, y los libros que estaban en la estantería de ciencia ficción ahora podrían estar en la de basados en hechos reales, y las películas de terror en la de dramas. Y yo creo que esto están todas las plataformas cambiando dónde colocar los sitios. En un momento como este, en el que los defensores de la retrotopía, hasta que decía Bauman, ¿no?, que creen que todo lo mejor ya pasó, parece que encuentran argumentos por todas partes. Creo que es maravilloso recuperar un concepto como el de utopía, por lo menos para descubrirla, ¿no? No sé si para construirla, porque a veces es complicado, pero siguiendo ese Kellen que utilizas de Galeano, por lo menos para caminar hacia utopía, para caminar hacia el horizonte, y caminar pues nunca está mal. Me acompaña, como adelantaba Juan, José María Lasalle. José María Lasalle es profesor universitario, escritor, fue secretario de Estado y muchas cosas más, y además es autor, y lo estamos hablando ahora mismo, de Ciberleviatán, que es un libro que tiene casi 2 años, que yo leí con muchísimo interés cuando escribió, y estaba justo diciendo que en plena pandemia he sentido ganas de releerlo, porque estamos en unos tiempos muy Hobbes, y Hobbes siempre lleva a Leviatán y a tu revisión del Leviatán. Y lo decía justamente porque en plena pandemia entrevisté en El País a Javier Gomá, y Javier me decía que veíamos tiempos muy Hobbes, ¿no? Veíamos tiempos muy de el hombre es el lobo para el hombre, y además me decía una cosa muy interesante. Javier dice que él siempre creyó que el humano, ¿no?, los humanos, los hombres, éramos débiles, pero la humanidad era frágil. Pero se estaba dando cuenta en estos tiempos que los hombres somos frágiles y la humanidad también es frágil, ¿no? Y en esta fragilidad, que yo creo que tiene mucho que ver con tu libro, me gustaría partir de ahí, ¿no? Cómo desde Ciberleviatán, que tiene casi 2 años, en el que proponías o reflexionabas, casi también te ibas a la distopía, ¿no?, y hablabas de ese colapso de las democracias occidentales. ¿Cómo crees que estos tiempos que vivimos, que parece que han acelerado todos estos procesos, han afectado a esa visión que tenías de los riesgos que suponía esta revolución digital que vivimos para las democracias occidentales, para nuestros sistemas no solamente políticos, sino para nuestros sistemas sociales y nuestros sistemas, casi nuestras maneras de vida en el mundo occidental? ¿Cómo crees que estos tiempos oscuros, que diría Arendt, que estos tiempos oscuros están afectando a esta reflexión que hacías del colapso de las democracias occidentales? Bueno, gracias, Jaime, por la introducción. Gracias a Juan, a la Xunta, a la Diputación de Ourense por esta oportunidad de estar aquí en Vigo esta tarde hablando de utopía y reivindicando la utopía, y precisamente en este espacio tan de proyección sobre lo que representa una realidad dinámica, fluyente, como es el Atlántico, y todo lo que simbólicamente encarna, ¿no? Es decir, asomarte al abismo del Atlántico y ser succionado. Y ahí es donde se reivindica un poco la idea del vector utópico como un vector de cambio y de esperanza, ¿no?, de seguir esperando momentos esperanzadores a pesar de la situación tan complicada como vivimos. Pero por ir a la pregunta que me planteabas, y relacionándolo con lo que decía Gomá, yo creo que vivimos en estos momentos un escenario de consumación de buena parte de las ideas que yo trataba de volcar sobre el libro, reflexionando sobre que estamos atrapados en un mundo donde el ser humano, en su experiencia más directa,
como persona, está siendo deglutido por una transformación cotidiana en contacto con una tecnología que lo pixela y lo transforma en datos, que lo reprocesa a través de algoritmos, que hace que su libertad sea cada vez más una libertad condicionada, que no es realmente expresión de una consciencia de libertad, sino una inconsciencia de hacernos más eficientemente nosotros y, por tanto, más víctimas de una estructura de dominación que está por encima de nosotros y que nos deglute en el sentido casi literal del término, ¿no? Pero creo que estos momentos, la actualidad de Hobbes que planteaba Javier, es una actualidad asociada más no tanto al hombre como un lobo para el hombre, sino a que se está consolidando una estructura donde el miedo realmente es el gran percutor de todo lo que nos sucede. La palabra que explica el mundo que estamos viviendo es el miedo, pero un miedo asociado a la incertidumbre, a la incapacidad de vislumbrar horizontes que vayan más allá de lo inmediato, y ese tiempo real en el que agoniza la realidad y que marca la experiencia cotidiana de la tecnología, que es un tiempo real constante, un miedo que hace que todo lo que tenemos a nuestro alrededor y que, como decía Shakespeare en el Rey Lear, todo lo sólido se desvanece en el aire, es decir, todas las categorías, todos los conceptos, todo aquello que identificó la modernidad está colapsando a nuestro alrededor, ¿no? Desde la confianza en un Estado capaz de gestionar públicamente la sanidad, hasta la capacidad de la ciencia para doblegar una amenaza inesperada viral, etc. Es decir, todo alrededor nos interpela y no encontramos respuestas a través de los mecanismos que configuraron la modernidad y que hicieron posible la revolución científica, la construcción de las sociedades contemporáneas tal y como las entendemos. Y en ese contexto creo que mi libro sigue siendo actual porque ha ido consumando buena parte de las intuiciones y de los vectores que yo percibía que estaban de alguna manera actuando ya sobre la realidad y que ahora se han acelerado porque vivimos no un proceso, como se decía, de transformación digital que revolucionaba el mundo, sino que es que ya estamos en la consumación digital. Volveremos a tu libro, pero cuando decías el tema del miedo, justamente llevo hoy en el País, en vídeo, en la parte de vídeo, una entrevista con Lipovetsky que hice la semana pasada, y él insiste mucho, como gran analista de la sociedad posmoderna, ¿no? Él dice que hemos pasado de la era del vacío a la era del miedo y que hemos llenado ese vacío que teníamos, esa disolución de la política que decía él, esa pérdida de referentes, lo hemos llenado con miedos. En un entorno de miedos, de incertidumbre, porque muchas veces el miedo es simplemente el miedo al no saber, ese miedo que dicen los cineastas que es el peor que puede haber en una película, ¿no? Cuando no ves al monstruo, esa sensación de cómo será ese monstruo. ¿Cómo crees que ese miedo está afectando también a nuestras democracias y a estas figuras que empiezan a aparecer, ¿no? Que buscan pues solventar esos miedos o esas incertidumbres con unas certidumbres, valga la redundancia, que tienen que ver con otras cosas, ¿no? que cada vez más cercanas a lo emocional y casi al pensamiento mágico y alternativo, ¿no? Esos populismos que empiezan a imperar en medio mundo. Claro, porque dan respuestas muy simples a una complejidad desbordante que no tenemos, de acuerdo con planteamientos y con criterios basados en la racionalidad moderna, no tenemos capacidad de afrontar. ¿Por qué? Pues porque en un entorno de interacción compleja, tan disolvente como la que estamos viviendo, y donde además hay urgencias inmediatas que están apelando, por ejemplo, a la propia supervivencia, la capacidad para responder con reflexiones estructuradas, soportadas sobre categorías y conceptos, de grandes frases subordinadas, donde todo tiene una narratividad que trata de explicar en una cierta completitud lo que nos está pasando, es inoperativa. Es decir, la narrativa moderna está ahora mismo estallándose contra una realidad fragmentaria posmoderna que hace inviable su pervivencia. Y eso hace que, en medio del ruido que está provocando las tensiones del mundo que tenemos delante de nuestros ojos y que, como digo, nos está apelando a nuestra propia continuidad como especie, de pronto aparecen las voces de personas
que recuperan el discurso de la tribu, el discurso mágico de la respuesta sencilla, que explica que el mundo tiene que ser reseteado, que tenemos que poner el contador a cero, de que todo lo que hemos estado construyendo como civilización durante tantos siglos no sirve de nada, porque volvemos otra vez a las experiencias límite, que son las experiencias del comienzo de algo. Y en ese comienzo de algo, pues como casi vio Heidegger, las primeras palabras son las que reflejan el concepto con el que tratas de explicar ese nuevo ser, esa nueva realidad que se está recreando delante de tus ojos. ¿Y quiénes se adueñan de esas palabras? Se adueñan personajes que tienen capacidad para, desde los sentimientos, desde las pasiones, dar las respuestas que tranquilizan a la gente. No que les explican lo que está sucediendo, sino que les tranquilizan. Porque la política, el hábitat de la política, con sus sonidos, con todas sus capas de conceptualidad, de discursos más o menos instituidos, se están desmoronando delante de los ojos de esa gente que ya no confía en ello y que necesita la figura de redentores, de personas que manejan con la magia de la palabra respuestas inmediatas que dicen: todo lo que os han contado es falso. La única realidad es la que yo os estoy transmitiendo. Es lo que explica pues, los fenómenos del populismo, lo que explica que más de 70 millones de norteamericanos hayan votado a Trump, lo que significa que en buena parte de Europa, siendo el solar de la Ilustración, cobren cada vez más peso los discursos irracionalistas, los discursos iliberales. Y es una dogmática nueva que surge de la necesidad de encontrar casi en una nueva fe de lo político, en una nueva fe de lo social, de la comunidad, experiencias que me den respuesta inmediata a aquello que sé que solo casi desde la magia puedo encontrar como apoyo. Y ese apoyo lo ofrecen pues, los magos de la palabra, que en estos momentos son los líderes del populismo y que en estos momentos, y probablemente más según vaya pasando el tiempo, cuando los efectos de las crisis que están percutiendo ahora sobre lo más inmediato muestren toda su tensión y probablemente vivamos un periodo mucho más inquietante de lo que se vivió durante el periodo entre guerras. Es la percepción que yo tengo, sí. De la cultura de la tribu, que yo creo que es muy interesante, ¿no? Y los chamanes, porque yo creo que hay algunos de estos líderes que tienen un componente chamánico importante. Se empieza a hablar mucho también de ese paréntesis Gutenberg, ¿no? De que hemos vivido el nacimiento de la imprenta, hasta ahora hemos vivido un lapso de tiempo que nos ha separado de la Edad Media, pero que empezamos a estar muy cerca de la Edad Media. Vuelve el pensamiento mágico, vuelve la cultura distribuida y popular, y muchas veces sin firmar, que también es muy de la Edad Media, y sobre todo vuelven los héroes, ¿no? Vuelven los héroes construidos con narrativas, entonces con romances, y hoy con páginas en la web, con blogs o en YouTube. Pero ¿qué hemos hecho mal todos los demás para que los charlatanes, para que los chamanes lleguen ahí? Y si eso también es fruto de políticos seductores, como dice también Lipovetsky, y de estos partidos políticos en medio mundo empeñados en convertirse en máquinas de marketing electoral y pensando que lo fácil es, que el objetivo es ganar elecciones y no realizar políticas una vez que las ganas. ¿Qué culpa tenemos todos, ¿no?, los demás, para dejar que los charlatanes y los chamanes estén haciendo de esto una nueva Edad Media? Vamos a ver, si la democracia y quienes han defendido la intermediación liberal de la institucionalidad política que ha construido las democracias occidentales en los últimos 50 años afrontaran sinceramente un proceso de autocrítica, probablemente la democracia tendría grandes posibilidades de salvarse en su identidad tal y como hasta el momento nos ha venido acompañando. Una de las claves probablemente del éxito político de Joe Biden en Estados Unidos haya nacido de eso, de la capacidad de proyectar autocrítica en la lógica de la confrontación política que vive en los Estados Unidos. Esa capacidad de desactivar la tensión reconociendo el error, el fracaso de lo propio, asumiendo que vivimos una sociedad de cuidados donde los primeros cuidados tenemos que administrarlos nosotros mismos desde el reconocimiento de nuestra falibilidad, de nuestro error, de renunciar a discursos fuertes, porque un problema que ha generado la democracia es un discurso fuerte de su propia modernidad.
¿Y eso a qué ha conducido? A que la intermediación, que era un instrumento de representatividad idónea para facilitar realmente el funcionamiento de la democracia, con los cuerpos intermedios, con todo lo que representaba teóricamente eso, se ha convertido en una estructura de distancia. Y esa percepción de distancia que el pueblo, que la gente más sencilla, ha sentido respecto de la política o respecto de la comunicación, de los media más o menos institucionalizados, de los profesores universitarios, de la verdad académica que circulaba en un entorno alto de la comunicación y que se alejaba en la búsqueda de la sencillez por comunicar y no generar su tecnicismo lógico, es lo que ha contribuido a que estos personajes recuperen la fuerza de la irracionalidad, de la pasión, del sentimiento, pero no en su fase más benevolente, ¿no? Como diría Adam Smith en la teoría de los sentimientos, la parte benevolente del ser humano, ¿no? Porque Adam Smith, curiosamente, respondiendo a Mandeville y polemizando con Hobbes en la teoría de los sentimientos, dice, resulta curiosa esta idea que tienen tantos de considerar, un poco venía a decir, que el hombre es un lobo para el hombre. Y la verdad es que lo que motiva al ser humano, más que el miedo, es la benevolencia, es la búsqueda de la felicidad, es la búsqueda de la compasión. Y de ahí construía toda una teoría de la empatía, tan importante para el pensamiento liberal republicano que encarna Adam Smith y que ha estado detrás en buena parte de la construcción de las categorías políticas de la democracia liberal, que ha sido un gran pacto entre el liberalismo y la socialdemocracia. Bueno, habría que analizar dónde está la responsabilidad de haber generado un distanciamiento, una frialdad técnica, un desapasionamiento que ha hecho que la democracia perdiera su componente de benevolencia. No podríamos entender el estado del bienestar, la solidaridad, sin ese componente de benevolencia, para ser interpretado como un instrumento de opresión, de dominación, de oligarquías, de castas. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué hemos perdido en ese camino, en ese viaje que hemos hecho? Eso es lo que deberían hacer los políticos en estos momentos y lo que debería hacer probablemente la democracia liberal si quisiera sobrevivir al tsunami que ha generado la pandemia, pero que viene generando las crisis de este siglo antiliberal, que es el siglo XXI, y que comenzó con la crisis de seguridad del 2001, la crisis económica del 2008, y que ha ido destruyendo todas las categorías políticas sobre las que se construye la modernidad. La autocrítica es un elemento básico de emancipación, y la democracia tendría que emanciparse de sus errores para no caer víctima del populismo. Y desgraciadamente es lo que no estamos haciendo, y por eso yo creo que tienen los populismos y tienen estos líderes redentores, estos mesías políticos con su magia, tanta capacidad para estar en estos momentos atrayendo la atención de tanta gente. Posteriormente, y eso hago lo que insistes también en el libro, ¿no? También tiene mucho que ver el momento, ¿no? De todo esto, y en el momento, o para entender lo que vivimos, es fundamental entender la tecnología, no solo la tecnología, y los grandes imperios tecnológicos y el rol que juegan en el mundo, ¿no? Como estos gigantes de Internet, estas plataformas digitales, se han convertido un poco en esos imperios de Scalava Negri, ¿no? Capaces de estar por encima de los países, tomar decisiones por encima de los políticos, y en un entorno en el que todos parece que estamos convencidos de que los políticos no eran tan poderosos como creíamos, el fin del poder que dice Moisés Naim, parece que cada vez estos nuevos imperios son más capaces de influir. Vas a tener dentro de poco en SADE a uno de los grandes pensadores en esta línea, que él insiste en que estas redes no quieren saber lo que queremos, quieren cambiar lo que queremos y están siendo capaces de cambiar nuestro comportamiento. ¿Cómo ves el rol de estos imperios digitales, de estos gigantes que están cambiando nuestro comportamiento y que son capaces de tener una influencia en el poder político cada vez mayor? Bueno, yo creo que son una parte del problema de lo que estamos viendo, porque han contribuido de manera decisiva a la desintermediación y porque en el fondo han gestionado el poder real que estaba surgiendo con la revolución tecnológica, que no es un fenómeno tan próximo como hemos vivido, sino que está asociado al fenómeno de la emergencia de la técnica, del maquinismo, de la transformación de la sociedad industrial en una sociedad de masas, que construye una democracia de masas a partir de la Primera Guerra Mundial y que va convirtiendo la técnica en una especie de ídolo de poder que, como bien vio la Escuela de Frankfurt, generaba realmente toda una serie de tensiones de una dialéctica de la Ilustración que podía convertirse realmente en un destructor de la propia Ilustración, como se está viendo. Creo que ha habido
producto de una cierta aproximación naif, ingenua, muy hippie, contracultural de los 70, en la que han estado instaladas las mentalidades de muchos de los grandes gurús que han levantado estos imperios económico-tecnológicos que mencionabas. En esa mentalidad naif había una aproximación a la técnica, al poder de la técnica, sin comprender que no era un poder no neutro. Es decir, ellos pensaban realmente que era un poder neutro, que era un poder que no tenía aristas políticas, que era un poder tan naif como la creatividad que les había llevado a generar algo maravilloso en un garaje que transformaba el mundo. Sin embargo, hay algo fáustico en todo esto, ¿no? Hay algo como de pronto estar desafiando la realidad porque estás cambiándola y estás liberando un poder y no te das cuenta de que la técnica es poder. Es decir, Adorno, Horkheimer, Benjamin, Krakauer, todos los estudiosos de la ilustración tecnológica, de esa modernidad que hace que la cultura se convierta en una industria cultural, que rompen el aura de la cultura, perciben que es por esa maquinización que introduce la técnica. La técnica es poder y por su propia naturaleza propende a la hibris, propende a romper los límites. Jacques Ellul, un filósofo francés estudioso de la técnica de los años 60 y 70, curiosamente no traducido en España, pero que para mí es uno de los grandes teóricos de la técnica, planteaba que la vocación de la técnica es, por su propia razón de ser, romper los límites. Y claro, la política se ha construido sobre el establecimiento de límites. Así nace la intermediación, la institucionalidad, la legalidad, la propia democracia, desde el límite. Y la técnica, si no tiene límites, es un poder que se transforma en hibris. Y eso es lo que ha acabado sucediendo con las grandes corporaciones tecnológicas. Como aprendices de brujo, han ido desarrollando fáusticamente un poder que las ha ido desbordando en su propia capacidad de asimilación. Y en estos momentos tenemos un grupo de grandes corporaciones tecnológicas con presupuestos mayores que los estados, con niveles de capitalización que son absolutamente demenciales, con balances contables que resultan en este mundo de desigualdades y de tensiones sociales tan fuertes como las que estamos viviendo, realmente insultantes, y que necesitarían procesar todo lo que están viviendo, pero no son capaces porque están atrapados por la propia fascinación que el poder que la técnica desarrolla, que se convierte en algo mágico, libera y les hace ser lo que en estos momentos son. Realmente los soberanos del mundo, porque la soberanía ya no está en la ley, la soberanía está en los datos y en los algoritmos, y ellos los manejan sin ningún tipo de control. Entonces, esa realidad es una realidad que está contribuyendo a que el tiempo se acelere aún mucho más, que se rompan todavía las costuras, más todavía de lo que ya se estaban rompiendo del mundo y de los límites que tenían antes, y que, en mi opinión, estén en parte, creo que de una manera inconsciente. Quiero tener una cierta confianza todavía ingenua en que hay ingenuidad en parte de los procesos que han liberado, pero que los efectos comienzan a ser cada vez más y más perniciosos y que sobre todo tienen enfrente a una civilización que ha generado una réplica y que es muy vieja y muy sabia y que ha comprendido desde hace tiempo que eso sí es realmente un poder. Y entonces, frente a Silicon Valley, Shenzhen sí asume claramente que lo que está gestionando es poder, y es el poder que le puede atribuir la hegemonía global. Es muy interesante, volveremos a este tema del eje chino, porque yo creo que es súper interesante. Pero volviendo a las plataformas, pues las plataformas también son un ejemplo de muchas de estas, vamos a decir, grandes corrientes que tú introducías en el libro, ¿no? Por ejemplo, este de la desmaterialización o de la pérdida de los cuerpos. Zuboff, que acaba de ser traducido al castellano el libro, que es maravilloso, El capitalismo de vigilancia, ella propone una imagen muy gráfica, que es que olvidémonos de esta frase hecha, ¿no? que para estas compañías nosotros no somos el cliente, somos el producto, ¿no? Dice, no, ni siquiera somos el producto, nuestros cuerpos son simplemente la carcasa del producto que ellos quieren, que son nuestros datos. Un mundo basado en los datos, basado en la vigilancia y en el que la corporeidad no le importa a nadie. ¿Cómo ves un mundo
gigantes tecnológicos, empresas ultrapoderosas que juegan en este mundo de la desmaterialidad. Poniendo otro ejemplo, ¿no? También económicamente. Hablamos de una nueva, vamos a decir, de nuevos imperios tecnológicos, pero con un modelo de explotación de la riqueza muy parecido a los imperios antiguos, ¿no? Lo que pasa es que antes hacía falta barcos para llevarse el oro, ahora ya no hace falta nada, ¿no? Ahora cada vez que tú te levantas por la mañana, enciendes tu móvil y empiezas a clicar, pues hay un señor en Silicon Valley que su caja registradora le va sumando. Es un nuevo imperialismo digital, pero también basada en esta desmaterialización, que no hace falta mover el oro, porque lo que tú generas aquí, ellos lo ganan allí. Tu cuerpo no importa porque tus datos ya los tienen allí. ¿Cómo defendernos, cómo protegernos como ciudadanos, ¿no? como ciudadanos y casi como especie, que decías tú antes, de un poder que trabaja en una capa superior, ¿no? Que es esta de la inmaterialidad, de la virtualidad y cada vez más, como decías tú al principio, en el pensamiento mágico, ¿no? De los datos, los algoritmos y cosas que a veces ni siquiera entendemos. Es una batalla muy complicada porque necesitaríamos desarrollar un pensamiento crítico que nos emancipara respecto de la realidad virtual en la que estamos cada vez más inmersivamente siendo transformados de una manera, aquí sí creo, consciente. Es decir, la desmaterialización está propiciando la transformación de nuestra identidad. Es decir, la corporeidad resulta todavía atractiva para las grandes corporaciones tecnológicas y para los gestores de los algoritmos en la medida en que les va a permitir desarrollar modelos biométricos que les permitan ir conociendo mejor las pulsiones más inconscientes, más íntimas, que acompañan la toma de decisiones del ser humano cuando se enfrenta a la gestión, pues, de elegir unos contenidos o desenvolverse activamente en el uso de una plataforma. Y en ese sentido se está buscando evidentemente una optimización cada vez más eficiente de esa información y están buscando ir sumergiéndose en el inconsciente y contribuyendo a que de esta manera la inteligencia artificial que emerja más tarde o más temprano como una inteligencia artificial general que biométricamente le permita, con un machine learning todavía mucho más potente y eficiente de lo que en estos momentos tiene, a las máquinas no sustituirnos, sino probablemente desarrollar una inteligencia propia que probablemente compita o margine a la inteligencia del ser humano. Pero para que eso se produzca, el ser humano tiene que ir viviendo un proceso de transición que le vaya desmaterializando cada vez más. Pero en ese proceso de desmaterialización tiene que ir acompañado, ¿mediante qué? Tiene que ir acompañado mediante una capacidad de control que es la que hace que el ser humano cada vez vea más en la propia experiencia de los algoritmos lo que mejor y más eficientemente es él. Esa es la manera más, perfecta de panóptico jamás soñado. Porque realmente ya nos están cerrando nuestra capacidad para decidir por nosotros mismos cuando lleguemos a vivir la experiencia de una identidad absolutamente virtual. Porque ya se habrá anticipado el escenario y nos habrán marcado una estructura que probablemente sea la estructura de una inteligencia artificial en la que operaremos nosotros como una parte marginal del proceso. No sé si eso probablemente llegará a darse o no, pero la evolución de los acontecimientos es que probablemente lleguemos a eso si no se produce una reacción, casi me atrevería a decir, de subversión intelectual por parte del ser humano para reclamar que la definición del horizonte al que nos lleva, por ejemplo, la inteligencia artificial, la maquinización, la robótica, sea decidida por nosotros. Pero para poder hacer eso, hace falta trabajar en el ámbito de la educación, en el ámbito de la formación, en las habilidades digitales, de un pensamiento crítico que en estos momentos no se da. Es decir, si no estamos siendo críticos frente a lo que estamos viviendo, porque nos dejamos atrapar por ese miedo que hace que estemos aturdidos por la cotidianidad que vivimos, pues tratar de reflexionar de manera profunda en cómo encontrar las herramientas para emanciparnos de todo este proceso,
pues es una tarea que requeriría pues una nueva escuela de Frankfurt, que no sé dónde podemos buscarla, porque en estos momentos pues no tenemos tiempo ni prácticamente para entender lo que nos pasa. Sí. Me parece interesante cuando hablabas también del condicionamiento de estos algoritmos, de estas inteligencias artificiales, del concepto mismo de libertad, ¿no? Y del concepto mismo de libre albedrío. Yo creo que hay un ejemplo muy gráfico que es cada vez que enciendes Netflix, llega un momento en que no sabes si Netflix acierta lo que te gusta o a ti ya te gusta lo que él acierta. Y esto parece que es lo mismo, pero no es lo mismo, porque tu libertad personal está cuestionada, ¿no? Si una máquina es capaz de saber lo que tú quieres, el cuestionamiento mismo del albedrío quedaría cuestionado. Pero en un entorno como este, en el que tú decías, ¿no? Necesitamos un pensamiento crítico. Me da la sensación de que cuando hablamos de formación y de habilidades, nos centramos mucho en las aptitudes con P digitales y muy poco en las actitudes con C digitales, ¿no? Y creemos que todo va de saber programar o de saber proteger tus datos, ¿sabes? Pero veo que falta ese pensamiento crítico. Tú que estás en la universidad, y al final la universidad y los medios tenemos siempre la culpa de todo lo que ocurre, ¿cómo ves ese cambio también en las actitudes con C, ¿no? ¿Cómo formar a la gente a actitudes críticas ante este entorno digital? Eso requeriría poner límites a una realidad que en estos momentos, por su propio funcionamiento, propende, como te decía antes citando a Ellul, a romper los límites. Es decir, uno de los límites alrededor de los cuales el ser humano tiene capacidad para afrontar la realidad es la experiencia de lo corpóreo. Y una experiencia de lo corpóreo expuesto a la enfermedad, a la transitoriedad, a la finitud, a la propia idea del límite por las dimensiones en las que se está moviendo el cuerpo. Si tú estás acostumbrando al ser humano a vivir en un entorno donde no hay límite y donde hay una inmersividad permanente en una realidad virtual, donde desaparece el cuerpo y todo lo que tú estás experimentando es una experiencia no sensible, sino intelectual, cognitiva, ahí se están rompiendo elementos a través de los cuales, desde la propia corporeidad, de la experiencia del dolor, del error, de la falibilidad, te ves de pronto atrapado en una especie de caja mágica que te ofrece la utopía perfecta, pero al mismo tiempo el panóptico perfecto, porque además todos los límites están disueltos y tú pasas a ser algo que no sabes realmente lo que es. Y es más, el otro, que es una parte experiencial básica para comprender críticamente la realidad, la otredad, esa otredad que es fundamental para entender tantísimas cosas, desaparece también, porque la otredad en la pantalla se disuelve. Entonces, ¿cómo es posible desarrollar un pensamiento crítico? Pues esas deberían ser una de las experiencias intelectuales que tendría que afrontar en estos momentos el pensamiento. Es decir, deberíamos estar pensando cómo el ser humano puede recuperar su capacidad para decidir en ese entorno. Como pensar dónde pueden estar las categorías morales que identifiquen dónde va a estar el bien y el mal en ese contexto, o las categorías estéticas que permitan identificar qué va a ser bello o qué va a ser feo en ese contexto, o las categorías que nos permitan restablecer ciertos ideales de justicia. Es decir, por delante el pensamiento tiene una enorme capacidad de reflexión y una enorme capacidad de creación, de construcción. El problema es que estamos atrapados por un tiempo que no favorece eso. Estamos atrapados en un tiempo en el que yo creo que, y esta yo creo que debería ser una de las reflexiones a plantearnos, no se trata de restablecer la normalidad pretérita, sino que tenemos que empezar a pensar en la normalidad que vamos a tener a la vuelta de la esquina y que están insinuándose. Pero para eso, y antes lo hablábamos en una conversación previa a la que ahora estamos manteniendo, claro, una parte muy importante del aparato intelectual de nuestro mundo está en manos de gente que tendría que hacer un reset a todo lo que ha ido pensando durante mucho tiempo y, por tanto, dinamizar su propia capacidad intelectual, flexibilizarse, bajarse de la consolidación intelectual de respuestas que tenía para un mundo que ha quedado agotado. Pero creo que ahora mismo el hombre tendría que estar, el ser humano, la humanidad, deberíamos estar pensando cómo dar sentido a lo que estamos haciendo, y no lo estamos haciendo. Me interesa mucho hablar contigo del tema geopolítico, ¿no? Avanzabas ya antes el tema de China.
ahora iremos a lo que está viviendo ahora China, pero es verdad que el crecimiento de China y la evolución de China a lo mejor silenciosamente lleva muchos años. Y a mí me sorprende cómo todavía hay una parte del mundo que sigue viendo China como un productor barato, cuando China es hoy el mayor gigante tecnológico del mundo, con más ingenieros que nadie, con más innovación que nadie, una potencia absoluta en la inteligencia artificial. Y además, yo este año entrevistaba a Kai-Fu Lee, que es el gran gurú de la inteligencia artificial china, y ves que ha hecho un extracto de, si quieres, las partes más amenazantes de Silicon Valley, ¿no? Ellos han cogido la agresividad más capitalista de Silicon Valley y lo han unido a un modelo político, como decías tú, que es clarísimo y que busca el poder global sin muchas tribulaciones, ¿no? ¿Cómo esta amalgama, ¿no?, de la búsqueda del acceso al capital, que ellos tienen relativamente fácil, y el crecimiento económico muy rápido, y tener muy claro el objetivo? De hecho, el Partido Comunista tiene una directiva clara, ¿no?, por apostar por inteligencia artificial, por innovación, por todo lo demás, ha convertido un país en pocos años de ser una fábrica barata a ser un gigante tecnológico. ¿Y qué rol puede jugar hoy, como decías tú antes, esas mentes de Tiananmen en un entorno en el que todos pensamos en los GAFA, en los grandes gigantes americanos, y se nos olvida que China tiene unos gigantes prácticamente idénticos y algunos de ellos ya más grandes, ¿no? Alibaba es muy comparable a Amazon en tamaño y pasa igual con Tencent o pasa igual con los gigantes chinos. ¿Cómo ves el momento de China como potencia en crecimiento? Pues lo veo con preocupación porque China tiene una superioridad que tiene que ver con lo que estábamos hablando hace un momento, y es que su pensamiento es un pensamiento acostumbrado a la imagen. El pensamiento chino es un pensamiento en imágenes. Es decir, la cultura china es una cultura crecida en la imagen. Su estética, su plástica, su poesía, piensan desde la imagen. Hasta su propio alfabeto, en el fondo es un alfabeto plástico, ¿no?, que se ha conceptualizado, pero que nace de una imagen. Entonces, esa capacidad para entender, como Estados Unidos construyó su hegemonía cuando entendió que la plástica y la estética europea de finales del siglo XIX estaba atrapada en un cuadro, e hicieron lo que no fue capaz de hacer la cultura, lo intentaron los franceses, y es que ese cuadro empezara a moverse, se convirtiera en un fotograma, se acelerara y la narratividad se transformara en el cine. Y en gran medida han dominado el mundo porque los contenidos del siglo XXI han girado alrededor de la movilidad de imágenes que aportaba el cine. Bueno, ahora vamos a una movilidad de imágenes distinta, ¿vale?, que se atrapa dentro de una realidad en celda que es mucho más potente probablemente que la que hemos vivido alrededor del cine, que es la que están de alguna manera pensando los chinos en relación con la inteligencia artificial y con una nueva cultura que está construida alrededor de una narratividad en movimiento, pero detenida, ¿no? En movimiento, pero detenida, porque la pantalla al final es una realidad detenida, que rompe hasta la perspectiva renacentista. Y ellos se están moviendo en un territorio que conocen y que han trabajado desde hace siglos. Y por tanto tienen una predisposición intelectual que no tenemos nosotros. Por tanto, me preocupa la hegemonía que pueden estar construyendo alrededor de generar la nueva narratividad que acompañará al mundo, como ellos han definido ya la frontera de su hegemonía, 2035, en el último documento estratégico del Partido Comunista, pero al mismo tiempo que han definido cuándo creen que van a tener la hegemonía, ellos yo creo que están plenamente conscientes de que deben dar una batalla en torno a la inteligencia artificial, en torno al control de los algoritmos y sobre todo a que su modelo es un modelo conscientemente autoritario. Ellos al final comprenden que los acontecimientos llevan a que esa libertad asistida en la que las sociedades occidentales están convirtiendo como un vector de cambio alrededor de las plataformas como Netflix o que están condicionando una parte muy importante de nuestra cultura visual o nuestra manera de interactuar, o cuando tengamos el coche autónomo seremos todavía mucho más víctimas propiciatorias de esa libertad asistida. Ellos ya dan por supuesto que lo que van a hacer es una servidumbre activa, más que una libertad asistida, una servidumbre activa, y están trabajando para eso, están trabajando realmente para construir todo un mundo donde la inteligencia artificial
acompañe idóneamente a la decisión política sobre la base de la información que se tenga sobre cómo quiere cada uno de los ciudadanos de China ser tratado. Y como van a tener capacidad para poder elaborar un macrofenotipo que permita identificar cómo el chino quiere ser tratado, mediante inteligencia artificial, dominarán evidentemente en un estadio de orden, de atribución de bienestar. ¿Por qué ha funcionado la aplicación de rastreo a los chinos? Porque la vienen aplicando desde hace 4 o 5 años como un mecanismo de control social. Ahí va mi siguiente pregunta, y la penúltima, para mantenernos en tiempos. Porque hablabas de autoritarismo. El momento en el que vivimos, parece que hay muchas personas que ven en el modelo chino un referente en cómo se gestiona la crisis. De hecho, hay un artículo en The Atlantic que yo creo que es digno de conservar, porque decía que el coronavirus iba a ser el Chernobyl de China, ¿no? Era el momento en el que, el principio del fin de China. Y sin embargo, visto con meses, parece que más bien va a ser la llegada del hombre a la luna de los chinos, ¿no? Es un momento de superioridad técnica, de capacidad de control, de un ejemplo al mundo de somos más capaces que los demás de resolver esto. Y este modelo de autoritarismo a veces invisible, ¿no? de control omnisciente que tiene China, versus un modelo que es el americano, con un espectáculo de la democracia que hemos visto en las últimas semanas, que parece incompleto, insatisfactorio, todo lo demás. Autoritarismo chino en ascenso, democracias, la gran democracia de Occidente cuestionada. ¿Qué escenario geopolítico dibuja esto y cuál es el rol de Europa, ¿no? entre estos dos polos? Hombre, China claramente está desarrollando un modelo cada vez más jerarquizado, un modelo cada vez más autoritario, que propende más al control social, sobre la base de que en sus manos está la gestión de todos los datos que genera la sociedad china, una sociedad de 1.500 millones de personas, que además es una sociedad que funciona casi holísticamente, porque tiene desde los macromultimillonarios a una clase media extraordinaria, pero al mismo tiempo a un campesinado todavía casi viviendo en la Edad Media. Es decir, tiene una capacidad de generación de datos cualitativamente asociados a todo lo que es el conjunto de la humanidad, en un laboratorio que es la propia China, perfectamente cerrado, en un bucle impermeabilizado, que le da una capacidad de intervención, de conocimiento, de gestión de información, como muy pocos tienen. Claramente han puesto la técnica al servicio de la autoridad y al servicio del poder. Lo que está por ver es qué sucedería si la técnica se pusiera al servicio de la libertad. Es decir, no tanto de una libertad asistida, sino de una libertad creativa. Es decir, quizá la clave para que Occidente, para que Europa pueda desempeñar un rol, es convencer a Estados Unidos, en la nueva fase que está viviendo, de que crear límites, introducir la ética, reflexionar sobre el valor de la centralidad de lo humano, restablecer de una manera plástica los derechos fundamentales y transformarlos en derechos digitales en el ámbito tecnológico, fomentar la creatividad alrededor de la técnica y de las posibilidades que tiene, una realidad inmersiva que no tendría que ser para dominar al ser humano, sino para potenciar toda su capacidad imaginativa, de fantasía. Lo decía Ortega cuando reflexionaba sobre la sobrenaturaleza que la técnica aportaba al ser humano cuando le permitía desarrollar la fantasía. Es decir, si fuéramos capaces de aprovechar todas las oportunidades que la técnica, como ha demostrado la ciencia a lo largo de su historia, pueden ponerse al servicio de la libertad, al servicio del progreso, de los valores de la dignidad del ser humano, podríamos realmente convencernos de que la técnica puede ser un instrumento de liberación, de emancipación, de capacidad crítica, y en eso deberíamos estar trabajando. Es decir, en cómo hacer más humanos los algoritmos, en cómo hacerles más justos, en que los sesgos que se introduzcan contribuyan más a la centralidad de lo humano, que fortalezcan la igualdad de géneros, que eviten los sesgos racistas, etcétera, etcétera. Estas son las cosas en las que deberíamos estar trabajando como sociedad política, donde la universidad estuviera claramente alineada
con las grandes corporaciones, donde los medios de comunicación trabajaran en esa línea, etcétera, etcétera. Ese es un papel que tenemos por delante y que creo que a lo mejor, por la esperanza política que representa el cambio vivido en Estados Unidos, puede ayudar a que este fenómeno tan negativo, distópico que tenemos en el horizonte no sea realizable y que realmente el espacio más prometedor sea el de convertir nuestra democracia liberal no en una dictadura, sino en una ciberdemocracia. Es decir, cómo podemos construir la democracia en el siglo XXI con las herramientas tecnológicas. En eso es en lo que deberíamos estar trabajando. Ahí lo vamos a dejar, ¿no? En este momento tú insistías mucho en el libro en dejar de pensar en esta tecnología transhumanista, ¿no? tan de Silicon Valley. Yo creo que estamos en un momento, en este cambio de ciclo, en este antes y después del coronavirus, que no de Cristo. Hay otro Dios que ha muerto, que es el Homo Deus de Harari, digo yo, ¿no? O sea, esta visión de que el hombre lo puede todo, de los dataístas y de que los datos iban a controlar la naturaleza, a dominar las enfermedades, pues parece que eso afortunadamente ha muerto y quiero pensar, como dices tú, que seremos capaces de pensar que la tecnología no va de lograr la vida eterna, va de mejorar nuestras vidas frágiles y mortales, ¿no? que ha dejado el virus. Así que muchas gracias, José María, por esta conversación. Esta conversación que no sé, al final ha sido un brainstorming un poco confuso, pero bueno, yo creo que ha estado, en fin. Un poco desordenado, pero yo creo que siempre enriquece. Por lo menos a mí esta vez es de sacar cosas de la caja, ¿no? que dicen los americanos. Así que muchas gracias por estar con nosotros.